Imaginen esto, una oficina completamente a oscuras, y el único sonido que se escucha es una conversación en susurros. Es entre un alcalde y un juez federal, pero no es una charla casual, ¿eh? Es clandestina, urgente, y está a punto de convertirse en la pieza clave de una investigación de asesinato que podría sacudir a todo el país. Hoy vamos a hacer precisamente eso, un análisis a fondo del contenido de una serie de audios secretos. Fueron obtenidos nada más y nada menos que por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y esas grabaciones, bueno, podrían cambiarlo todo en la investigación del asesinato de Carlos Manso, el entonces alcalde de Uruapan. O sea, lo que parece un crimen del narco a nivel local podría escalar a un escándalo de corrupción en las esferas más altas del Poder Judicial. Exacto. Tenemos en nuestras manos un reporte muy detallado que desglosa los eventos, los personajes y, lo más importante, el contenido que se filtró de estas grabaciones. Y nuestra misión hoy es entender qué revelan, quiénes son los protagonistas en este tablero de ajedrez y, pues, qué significa para México que esa línea entre la justicia, la política y el crimen sea tan delgada que pueda desaparecer en un susurro. Es que es fundamental entender eso. Este caso trasciende por mucho el asesinato de un político. Es una radiografía, diría yo, de la interacción tan compleja y a menudo mortal entre el poder local, los intereses de los criminales y toda la maquinaria del sistema de justicia federal. Las figuras que están involucradas son de un perfil altísimo, y es ese choque entre ellas lo que hace esta historia tan explosiva. De acuerdo, entonces empecemos por ahí, por ponerle rostro a los protagonistas. Por un lado tenemos a Omar García Harfuch. Hoy es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y, su reputación lo precede. Es conocido por su estrategia de mano dura, por operativos de alto impacto. Pero su perfil va mucho más allá del cargo, ¿eh? Para entender su papel aquí hay que recordar algo personal que lo define. En 2020, él era jefe de la policía de la Ciudad de México y sobrevivió a un atentado brutal. Hablamos de una emboscada en pleno Paseo de la Reforma. Armas de alto poder, atribuidas al cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Lo hirieron de gravedad? O sea, esto lo convierte en alguien que entiende la amenaza del crimen de una forma muy personal. No es algo abstracto para él, no es un burócrata. Porque uno pensaría en el secretario de Seguridad como alguien que dirige desde una oficina y ya. Pero aquí la fuente lo pinta casi como un agente de campo. Subraya que él es quien activamente obtiene las pruebas clave, estos audios, a través de sus propios métodos de inteligencia. ¿Qué nos dice eso de su estilo? Nos dice que Harfuch opera con una mentalidad de inteligencia no solo de policía. No es alguien que se sienta a esperar a que las fiscalías le entreguen pruebas. Él las busca. Interviene comunicaciones, infiltra gente. Es un estilo muy proactivo. ¿Puede ser efectivo? Claro, para desarticular redes. Pero bueno, también abre todo un debate sobre los métodos y la concentración de poder, ¿no? En este caso, su método es lo que destapa esta caja de Pandora. Y la amenaza en la que se enfrentaba en este caso tenía un nombre y un rostro muy específico. Carlos Manso, el alcalde asesinado. Hablemos de él porque no era un político cualquiera. Para nada. Manso era el alcalde de Uruapan, Michoacán, y se había hecho de un nombre como el líder del Movimiento del Sombrero. Era una iniciativa que, al menos en el discurso, buscaba organizar a la ciudadanía para hacerle frente al crimen. Como una especie de autodefensa cívica. Algo así, ¿sí? Era un personaje muy carismático, desafiante, muy mediático. Sí, su sello eran las transmisiones en vivo en redes sociales, ¿verdad? Las usaba todo el tiempo para mostrar sus actividades, inauguraciones, una especie de política de transparencia radical, que a primera vista suena valiente, casi idealista, en una de las zonas más peligrosas del país. Pero en un lugar como Uruapan, ¿no es también increíblemente ingenuo? O sea, ¿una invitación al peligro? Es la gran paradoja de Manso. Esa transparencia era su mayor fortaleza política y al mismo tiempo su máxima vulnerabilidad táctica. Le dio legitimidad con la gente, claro. Lo convirtió en una figura popular que parecía no tener nada que ocultar. Exacto, nada que ocultar. Pero al mismo tiempo le entregó a sus enemigos un manual de instrucciones sobre sus movimientos en tiempo real. Sabían dónde estaba, con quién, qué ruta iba a tomar. Y en la guerra por el control territorial, la información es el arma más valiosa. Y Manso, pues, la regalaba todos los días. Que trágicamente fue explotada.
Lo asesinaron a tiros el 1 de noviembre de 2025. Y fue precisamente durante una de estas transmisiones en vivo, en un evento público. La escena es, híjole, dantesca. Está hablando con la gente, rodeado de su equipo, y un sicario se acerca, le dispara a quemarropa y se va. Y el primer detalle que levantó sospechas fue que sus 7 guardaespaldas fueron detenidos casi de inmediato. Se asumió complicidad. Claro, es que el ataque fue demasiado limpio, demasiado preciso. La sospecha de una traición en su círculo más cercano era, pues, la hipótesis más lógica desde el minuto 1. Pero nadie, ni siquiera los investigadores, esperaba que la clave del por qué lo traicionaron no estuviera en sus actos públicos, sino en sus reuniones secretas. Y aquí es donde la historia da un giro digno de una novela de espías. Llegamos a la evidencia explosiva. Los audios. El reporte describe la atmósfera que se siente en la grabación. No es una llamada, es una reunión presencial en una oficina a oscuras. Un ambiente diseñado para la confidencialidad absoluta. Lo que se oye son susurros. Se siente la tensión, el miedo, la urgencia. Es el escenario de un pacto que no puede ver la luz del día. Y gracias a las filtraciones, conocemos fragmentos de lo que se dijo en esa oscuridad. Fragmentos que son escalofriantes. La fuente lo cita textualmente. Se escucha a Manso decir: «Necesito que esto quede entre nosotros, juez. La vida de mi familia depende de ello». Y la respuesta del juez, también en voz baja, es: «Entendido, pero hay que mover hilos en la federación». Detengámonos en esa frase, mover hilos en la federación. Ese no es lenguaje jurídico, para nada. Es el lenguaje del poder tras bambalinas. Implica usar influencias, conexiones, operar por fuera de los canales oficiales para lograr algo. Es la confesión de que el sistema formal no es el que va a operar aquí. Y la conversación se vuelve todavía más tensa. Manso insiste: «Juez, los de Tierra Caliente me tienen en la mira. Necesito ese amparo urgente». Y la respuesta del juez es la que de verdad me heló la sangre. «Calma, Carlos, pero hay que pagar el precio. La federación no da nada gratis». Pagar el precio. Qué frase tan ambigua y tan siniestra. Exacto. ¿Qué significa pagar el precio en este contexto? ¿Estamos hablando de un soborno millonario? ¿De un favor político que lo comprometería de por vida? ¿O de algo más oscuro? Como, no sé, entregar información sobre grupos rivales para que el gobierno los eliminara y así él se convertía en colaborador. Es la pregunta del millón, y cada posible respuesta dibuja un escenario completamente distinto. Si era un soborno, es corrupción pura y dura. Si era intercambio de información, Manso estaba jugando en las grandes ligas del espionaje criminal, ¿sabes? Delatando a un cártel para ganarse el favor de otro, o del propio Estado. Una tercera opción es que buscara un amparo legítimo, sí, pero por canales corruptos porque sentía que los otros no iban a funcionar. Lo que es innegable por el tono y el lenguaje es que era una negociación al margen de la ley, un pacto secreto. Un pacto que parece ser la causa directa de su muerte. Porque aquí es donde la investigación de Harfuch conecta todos los puntos de una manera aterradora. El propio secretario confirma un detalle clave. Las autoridades federales tenían un informante infiltrado en el equipo de seguridad personal de Carlos Manso. Ahí está. La traición del círculo más íntimo confirmada. No era solo una sospecha, era un hecho. Tenían a alguien adentro. Y este informante no fue un simple espectador, fue el coordinador del ataque desde adentro. El reporte describe el modus operandi con una frialdad tecnológica que impresiona. El infiltrado enviaba información en tiempo real a un grupo de WhatsApp de los sicarios, fotos de las rutas del alcalde, videos de las calles, ubicaciones exactas, y el mensaje final, el que activó la ejecución, fue escalofriantemente simple. Está emitiendo un live. ¡Qué fuerte! Usaron su mayor herramienta de comunicación y transparencia en su contra. Convirtieron su fortaleza en el mecanismo de su propia muerte. ¿Es un nivel de cinismo brutal? A raíz de esto, la investigación lleva a la detención de 2 figuras clave. Un hombre llamado Jorge Armando N., alias el licenciado, que señalan como el autor intelectual, y a Ramiro N., otro miembro del comando. Pero sin los audios, esta sería la historia de una traición más. Y ya. Con los audios entendemos el posible porqué.
Es que lo fascinante aquí es cómo los audios le dan un significado completamente nuevo al crimen. Ya no es solo un ajuste de cuentas local, es el posible motivo del asesinato. Si Manso estaba negociando un pacto secreto de alto nivel con un juez federal, alguien muy poderoso tuvo que haberse enterado, y esa filtración pudo venir de muchos lados. Y eso abre un abanico de posibilidades, aterradoras sobre quién dio la orden final. Hablamos de un cártel rival que interceptó la comunicación y vio el pacto de Manso con el juez como una traición que amenazaba sus operaciones. Esa es una posibilidad muy real. En ese escenario, el asesinato es un mensaje para otros políticos de la región. No negocien con el gobierno federal a nuestras espaldas. Pero hay otra posibilidad todavía más inquietante. ¿Y si la filtración vino de dentro del propio sistema de justicia? Alguien que se sintió expuesto o traicionado por el acuerdo que este juez anónimo estaba tejiendo con Manso. Lo que implicaría que el asesino no fue un cártel. Sino un actor estatal o paraestatal, exactamente. ¡Wow! Y en ese caso, el mensaje es completamente distinto. Ya no es para los políticos, es para otros jueces, fiscales, funcionarios. Hay líneas que no se cruzan y pactos que no se hacen. Dependiendo de quién fue ese alguien poderoso que se enteró, la naturaleza del mensaje cambia radicalmente. Y el método del asesinato en público y en vivo cobra un nuevo sentido. Fue una ejecución espectacular diseñada para que el mensaje se escuchara alto y claro. Para entender la magnitud de lo que estaba en juego en esa oficina, tenemos que ampliar el foco y hablar de Michoacán. Uruapan no es cualquier municipio. Para nada. Para quien no conozca la región, es difícil exagerar lo que se disputa ahí. Le dicen la capital mundial del aguacate. Y esa riqueza es, pues, una bendición y una maldición al mismo tiempo. El control de Uruapan no es solo por el narcotráfico tradicional. Es por el control de la economía legal, entonces. Precisamente. Los cárteles ahí, principalmente el CJNG y los Viagras, no solo trafican drogas, extorsionan cada eslabón de la cadena de producción del aguacate. Desde el agricultor que siembra, pasando por los empacadores, hasta el transportista que lleva el producto al puerto. Cobran piso por todo. Controlar la alcaldía de Uruapan es como tener el control del consejo de administración de una corporación multimillonaria y extremadamente violenta. Y Carlos Manso, como alcalde, estaba sentado literalmente en el epicentro de ese volcán de intereses. Su posición era insosteniblemente peligrosa, sin importar de qué lado estuviera. Por eso buscaba un pacto. Probablemente se dio cuenta de que no podía sobrevivir solo, que necesitaba un aliado poderoso. La pregunta es si eligió al aliado correcto o si esa elección fue lo que firmó su sentencia de muerte. Y lo que empezó como un asesinato local, con la revelación de estos audios se convierte en un escándalo de proporciones nacionales. Ya no es solo Michoacán. Sin duda. Si se comprueba que un juez federal estaba negociando impunidad, protección o cualquier tipo de acuerdo ilegal con un actor político en una zona de conflicto, estamos hablando de una crisis que golpea el corazón del Poder Judicial Federal. Pone en entredicho la integridad de toda la institución. Porque si un juez lo hace, ¿cuántos más podrían estarlo haciendo? Y esto también se convierte en una prueba de fuego para el gobierno de Sheinbaum y, personalmente, para la estrategia de seguridad de Harfuch. Su gran promesa es reducir la violencia. Y este caso es la demostración palpable de la profunda infiltración del crimen en las estructuras del Estado. Resolverlo no es una opción, es una necesidad para su credibilidad. Y en el fondo, esto plantea una pregunta fundamental sobre la confianza pública. Si las conversaciones que definen la vida o la muerte de un alcalde, que definen el control de una región, se tienen en susurros en oficinas oscuras, ¿cómo puede la ciudadanía confiar en el sistema de justicia? ¿Cómo sabemos que no es, en algunos casos, parte del problema que dice combatir? Entonces, para recapitular, tenemos el asesinato a sangre fría de un alcalde que se proyectaba como un luchador ciudadano. Luego, la revelación explosiva por parte del zar de la seguridad de unos audios secretos que sugieren un pacto clandestino. Y finalmente, la sombra de la corrupción que ahora se cierne no solo sobre la política local, sino sobre el Poder Judicial Federal. La gran tensión de esta historia es esa. Una conversación susurrada en la oscuridad podría ser la única clave para entender un crimen cometido a plena luz del día. Y hay un último detalle en la fuente que es crucial y nos deja con una reflexión final.
Se menciona que los audios no se han hecho públicos en su totalidad por razones de seguridad nacional. Si estos fragmentos filtrados, estas pocas frases, ya son tan explosivos, ¿qué más contendrán las grabaciones completas? ¿Qué otros nombres, qué otros pactos se mencionan? Pero la reflexión más inquietante, creo yo, es otra. Si esta conversación pudo ser captada, ¿cuántas otras reuniones similares en otras oficinas oscuras, con otros alcaldes, gobernadores o empresarios, están ocurriendo ahora mismo, definiendo el verdadero rumbo del país, lejos de cualquier escrutinio público? La pregunta ya no es solo qué secretos guardaba Carlos Manso, es cuántos secretos más guarda el propio sistema. Bienvenidos a The Debate. Hoy nos adentramos en un caso que la verdad es una herida abierta en la política mexicana. Hablamos del asesinato de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, Michoacán. Un crimen perpetrado a sangre fría y transmitido casi en directo. Y en el centro de todo esto, unas grabaciones secretas que lo cambiaron todo, dadas a conocer por el entonces secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Unas grabaciones que son como una psicofonía del poder. Se escucha a Manso, muy poco antes de morir, susurrando en una oficina a oscuras con un juez federal. El audio es de pésima calidad, la verdad, pero el contenido es dinamita pura. Y bueno, nos obliga a preguntarnos quién era realmente Carlos Manso. Exacto. Esa es la pregunta que nos convoca, porque la interpretación de esos susurros divide por completo su legado. Por un lado, yo voy a argumentar que lo que escuchamos es el eco de la desesperación, la maniobra de un líder que estaba acorralado por el narco, forzado a buscar protección, pues en las cloacas de un sistema corrupto para salvar su vida. Y yo, por el contrario, voy a sostener que esas cintas son la prueba, diría que irrefutable, de que Manso no era una víctima del sistema, sino un participante activo, que su aclamada imagen pública de transparencia era una fachada, una que ocultaba una realidad de pactos ilícitos. La discusión, en el fondo, es si era un mártir o un jugador más que perdió la partida. Bueno, para empezar a entenderlo, hay que dimensionar el territorio que gobernaba. Uruapan no es cualquier municipio. Es la autoproclamada capital mundial del aguacate. Y eso, que suena a un título de orgullo, es en realidad una sentencia. El aguacate es el llamado oro verde. Y por el control de su producción, de su empaque y exportación, se matan a diario el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras. Gobernar ahí no es hacer política, es gestionar una guerra de baja intensidad. Ajá. Y en medio de esa guerra aparece Manso, con su famoso movimiento del sombrero. Se presenta como un líder popular, casi un caudillo, que iba a limpiar la casa. Y su gran herramienta, su bandera, era lo que él llamaba transparencia radical. Así es, transmitía todo, absolutamente todo, en vivo por redes sociales. Sus reuniones de gabinete, sus recorridos por las calles, las inauguraciones de obras. Era su escudo. Su lógica era, si me están viendo miles de personas todo el tiempo, el costo político de tocarme es mucho más alto. Era una estrategia de supervivencia a la vista de todos. Entiendo perfectamente el contexto que pintas, y es brutal, sin duda alguna. Pero es que justo por eso la grabación me hace tanto ruido. Si toda tu plataforma política y tu estrategia de seguridad personal se basan en la transparencia radical, en vivir bajo los reflectores, y de pronto apareces en un audio susurrando en un cuarto oscuro con un juez federal para arreglar un asunto, la narrativa no se sostiene, simplemente se hace pedazos. Ahí es donde para mí se rompe el personaje del héroe popular. Pero es que creo que juzga sus acciones en la oscuridad con los estándares de un mundo que no existe en Michoacán. En la cinta, Manso busca explícitamente un amparo, que en teoría, es un recurso de protección legal que otorga la justicia federal. Pero seamos honestos, todos sabemos que en un lugar como ese, un amparo negociado así no es un papel, es un pacto. Es comprar tiempo, es buscar un padrino en un sistema donde el Estado ya te abandonó. Escucho sus palabras textuales. Los de tierra caliente me tienen en la mira. Y la vida de mi familia depende de ello. Eso no es el lenguaje de un criminal. Es el grito ahogado de un hombre sentenciado a muerte. A ver, déjame preguntarte algo. ¿En qué punto exacto una medida de supervivencia se convierte simple y llanamente en un acto de corrupción?
¿Existe esa línea? Porque yo no escucho solo a Manso, escucho al juez, que es un funcionario federal, decirle textualmente, hay que mover hilos en la federación. Y luego la frase que es la clave de todo esto, hay que pagar el precio. La federación no da nada gratis. Eso no es el lenguaje de la supervivencia, es el lenguaje universal de la corrupción, es la tarifa. Y en el momento en que Manso no se levanta y se va, sino que sigue susurrando y negociando, se convierte en cómplice. La clandestinidad de la reunión, la oscuridad, los susurros, todo el teatro delata que no es un acto de justicia, es una transacción ilícita. Ok, el punto sobre el lenguaje del juez, pagar el precio, es fuerte, no te lo voy a negar. Suena terrible, pero insisto en la pregunta. ¿Qué otra opción real tenía sobre la mesa? ¿Denunciar a ese juez por los canales oficiales sabiendo que toda la red se le vendría encima al día siguiente? Cuando las instituciones están podridas, seguir el procedimiento es, a menudo, firmar tu propia sentencia de muerte. Manso no fue a buscar a un criminal, fue a buscar a un juez, un representante del Estado. Fue el Estado, en la figura de ese juez, el que le puso precio a su vida. La culpa no es del que se ahoga y busque una tabla, sino del que le vende la tabla podrida a un precio inflado. Pero es que ahí es donde tu argumento no me acaba de cerrar. Él no es un ciudadano cualquiera, es el alcalde, es la máxima autoridad del municipio. No podemos simplemente culpar al sistema y absolver al individuo que participa activamente en sus prácticas más podridas. Al aceptar esos términos, al quedarse en esa oficina a negociar un precio, Manso valida y alimenta el mismo monstruo que públicamente dice combatir. Y eso me lleva a la contradicción más profunda de todas. Era una estrategia de dos frentes, una lógica de guerra. Las transmisiones en vivo eran su trinchera pública, su forma de visibilizar la lucha y pues ponerle un costo político a su asesinato. Las reuniones secretas, por otro lado, eran una incursión necesaria en territorio enemigo, una jugada dolorosa impuesta por una realidad mortal que opera en las sombras. Son dos caras de la misma moneda de la supervivencia. Y la prueba trágica es que lo mataron. Lo acribillaron precisamente durante una de sus transmisiones. Eso demuestra, de la forma más brutal posible, que sus miedos eran absolutamente fundados y que su necesidad de protección por cualquier vía era desesperadamente urgente. Lamento decirlo, pero no compro ese argumento. Para mí, la contradicción es fundamental y revela una doble moral que no se puede ignorar. Un líder que se compromete genuinamente con la transparencia no puede, no debe mantener una agenda paralela en la oscuridad, porque entonces, ¿qué más había en esa agenda secreta? Esas acciones sugieren que Manso tenía algo más que ocultar aparte del miedo. Y aquí entra un detalle que es crucial y que a menudo se olvida en esta discusión. La detención posterior de 7 de sus propios escoltas, su círculo de seguridad más íntimo, por posible complicidad en su asesinato. Es, sin duda, la parte más difícil de mi argumento. Te lo concedo. Que tu propia sombra te traicione es el peor de los escenarios. Exacto. Entonces, si su círculo más cercano estaba comprometido, si la gente que debía recibir una bala por él estaba posiblemente conspirando para matarlo, ¿cómo podemos confiar ciegamente en la pureza de sus acciones secretas? La narrativa del héroe solitario contra el mundo se cae a pedazos cuando te das cuenta de que su propio equipo podría haber estado podrido. Esto abre la puerta a una interpretación mucho más siniestra, que Manso no era solo un alcalde amenazado, sino el jefe de una facción en pugna, y que lo mataron los suyos o los contrarios por un pacto que él mismo rompió. Pero esa traición interna también podría verse de otra forma. Si ni siquiera puedes confiar en tu propia escolta, ¿a quién recurres? ¿A la policía municipal que probablemente responde a algún cartel? ¿A la estatal? ¿A la federal? Quizás esa traición interna fue precisamente lo que lo orilló a buscar una solución desesperada por fuera, por heterodoxa que fuera la vía. Y esto me lleva al papel de García Harfuch en todo esto. La revelación de los audios no necesariamente condenan a Manso. Pensemos en las motivaciones del secretario de Seguridad. ¿Por qué filtrar esto? Para mostrar que Manso estaba metido hasta el cuello. ¿No es obvio o no? Podría ser una jugada mucho más compleja. Podría ser una táctica para exponer la profunda corrupción en el Poder Judicial.
usar el caso de Manso, una figura popular y carismática, como el ejemplo perfecto de cómo el sistema obliga incluso a un alcalde a operar en las sombras para sobrevivir. Quizás el verdadero objetivo de la investigación de Harfuch no era Manso, sino el juez y toda la red de corrupción que éste representa en la Judicatura Federal. Los audios se lían la carnada para pescar un pez mucho más grande. Manso sería, en este escenario, un mártir útil. Esa es una interpretación maquiavélica. Sí, pero me parece que la evidencia apunta en una dirección mucho más simple y directa. La investigación, que según los reportes utilizó un informante infiltrado en la propia seguridad de Manso, pinta un cuadro de traición y conspiración interna. La presencia de Manso en esas negociaciones secretas, susurrando con un juez sobre pagar un precio, lo ubica como un jugador central en un entorno criminal, no como una simple víctima ajena a él. Desde mi perspectiva, los audios no son una prueba de su victimización, sino el posible móvil de su asesinato. ¿Pudo haber sido un pacto ilícito que salió mal? ¿O una traición por parte de socios o rivales que descubrieron su doble juego? La grabación no lo exculpa, lo incrimina como parte de la trama que al final le costó la vida. En última instancia, mi postura es que es imposible emitir un juicio moral absoluto sobre Carlos Manso sin haber caminado, no sé, 1 metro con sus zapatos en el infierno que es Uruapan. Creo que fue un líder que, enfrentado a una violencia extrema y a un sistema de justicia completamente fallido, tomó decisiones desesperadas. Las grabaciones son el testimonio trágico de un hombre acorralado por fuerzas mucho más grandes que él, y su historia expone la crisis de corrupción e impunidad que corroe al país desde sus cimientos. Y mi conclusión, respetando la brutalidad de su muerte, es que los audios nos obligan a ver más allá del personaje público. Sugieren que su figura de héroe popular ocultaba una faceta mucho más oscura y, compleja. La reunión clandestina, el lenguaje de soborno, la traición de su propio equipo, todo indica que no era ajeno a los mismos pactos ilícitos que definen el poder en las zonas controladas por el crimen organizado. Quizás no era el héroe de la película, sino un antihéroe trágico. Quizás ambos podemos coincidir en que estas grabaciones son una pieza clave, pero dolorosamente incompleta, de un rompecabezas extraordinariamente complejo. La verdad sobre Carlos Manso probablemente reside en esa zona de penumbra, en los matices grises entre el líder que se presentaba en público y el negociador que quizás se vio forzado a hacer en privado. En eso estoy de acuerdo. Su caso deja al descubierto la simbiosis, casi inseparable, entre la política, la justicia y el crimen organizado en demasiadas regiones de México. Y lo que es seguro es que la discusión sobre su verdadero legado, sobre lo que estas cintas realmente significan, apenas comienza y garantiza ser un debate largo y sin duda muy doloroso.